Buenas noches, mis hermanos. Vamos a comenzar ya el estudio. Le vamos a pedir a nuestro hermano José que nos acompañe con la oración de introducción. Oremos, hermanos. Amado Dios, esta tarde, Señor, en tu santo nombre, oramos como iglesia, como congregación, en este momento en el cual, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, deseando que esta oración de hoy llegue a tus pies como aroma fragante, Padre, en la cual nos disponemos como un día miércoles más, Señor, a poder aprender, estudiar, ser desafiados, Señor, seguir conociendo lo que tú dejaste para nosotros a través de tu palabra en este día. Dios, dispone nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención. Quita, Dios, alguna distracción que podamos tener. Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites estar acá en nuestra iglesia, de poder seguir capacitándonos, aprendiendo, Dios. Úsanos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Oramos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Aló, ahí sí. Bueno, nosotros estamos en el tema del evangelismo y recordarle que estamos tratando el evangelismo en términos generales como una responsabilidad de todos nosotros como cristianos, pero obviamente que cuando hablamos del don de evangelismo estamos hablando que estos aspectos que hemos ido revisando están amplificados en la persona, en el hermano o en la hermana, y eso le da la característica, por supuesto, de reconocer ese don. Ahora, todos los dones, y especialmente los dones de edificación como el evangelismo, maestro, estos dones se van a descubrir más que por una revelación. Dios es soberano de hacer lo que Él le plazca y mostrarnos las cosas como Él quiera. Pero el relato bíblico nos muestra que los dones se van descubriendo, por así decirlo, en el proceso del servicio en términos generales. Es decir, yo nunca voy a saber si tengo el don de evangelismo si no evangelizo, o de maestro si no enseño, en fin, todo este tipo todos estos dones, este listado de dones que son los que están vigentes ahora, ¿no es cierto?, requieren para su descubrimiento, usando esa palabra, que nosotros estemos dispuestos y disponibles al servicio, ¿ya? Probablemente alguno de ustedes quizás está haciendo clase niños, jóvenes o adultos, incluso discipulando, y lo empezó a hacer como una forma de estar disponible a una necesidad. Se necesitaban en algún momento maestros, por ejemplo, y bueno, y muchos comenzaron, y algunos en el proceso se dieron cuenta que aún sin tener una formación académica, ¿no es cierto?, sí tienen el don de enseñar. Aman hacerlo, aman a los niños o a los jóvenes, ¿no es cierto?, se preparan, y además de eso, una cosa que es bien importante, que en este caso para el ejemplo, ¿no es cierto?, los niños son receptivos y aprenden, ¿ya? Porque yo puedo tener el deseo de enseñar, pero a lo mejor no tengo la capacidad de poder llegar a los niños o a las personas o a quien sea, ¿ya? Y a veces nos pasa mucho eso, que hay personas que a lo mejor saben mucho, pero que no tienen la capacidad o el don de transmitirlo, ¿ya? Por eso es que existen maestros, por ejemplo, de institutos bíblicos, que los maestros de institutos bíblicos básicamente están entrenando gente y no es tanto que pastorear una iglesia. En un instituto bíblico o en un curso en general, tú tienes una población, por así decirlo, bastante homogénea, ¿ya? Entonces estás estudiando una profesión o lo que sea, y bueno, y todos están más o menos en la misma sintonía. Pero cuando estamos hablando del don de enseñanza, una de las cosas que tiene o que se distingue es que tú tienes una audiencia, por decirlo de alguna forma, muy heterogénea. Tienes personas con distintos niveles, por así decirlo, con distintos entendimientos, y entonces el mensaje, de una forma milagrosa, hablemoslo así, es entendido y es captado por la mayoría, ¿ya? Siempre recuerden que esto es una campana de Gauss en todas las cosas que los seres humanos hacemos, y hay un margen acá y un margen acá que sea pequeño, o sea, mientras más esto, ahí estamos nosotros, ¿ya?
Entonces, dentro de esto hemos estado viendo la dinámica del evangelismo y dijimos que a partir de la parábola del sembrador se extrae, recuerden, una parábola tiene una concepción, es una figura literaria para explicar una verdad. En este caso nos va a hablar de un sembrador que es el cristiano, somos nosotros, nos va a hablar de semilla que es el evangelio y los distintos tipos de terreno que son los incrédulos, ¿ya? Por supuesto que también vamos a analizar distintas circunstancias y contextos en los que ocurre esto, ¿ya? Este proceso. Vimos la prioridad, vimos el cristiano como sembrador, con características, algunas de ellas, y comenzamos a analizar la semilla, vale decir, qué es lo que nosotros entregamos en el evangelio. Recuerde que el evangelio es un mensaje. Si no hay un mensaje, no hemos evangelizado. El testimonio, en fin, las circunstancias, pero específicamente el testimonio, nuestro comportamiento, son herramientas en las que podemos nosotros apoyarnos, pero no evangelizamos. El evangelio es un mensaje, ¿ya? Es algo que yo tengo que verbalizar. Y analizando la semilla propiamente tal, recuerde que nosotros no debemos manipular la semilla ni la tierra, ni las circunstancias muchas veces. Las circunstancias nosotros podemos mejorar una circunstancia para hacerla mucho más, entre comillas, receptiva. Nosotros siempre tenemos que pensar del lado que estamos nosotros, no pensar en la soberanía de Dios, que Dios finalmente en cualquier circunstancia puede hacer lo que Él quiera, pero ha establecido un patrón, ¿ya? Y la semilla básicamente contiene, o el mensaje del evangelio, es algo que Dios ya hizo. ¿Se recuerdan de eso, no es cierto? Dios ya hizo. Estamos hablando de un proceso histórico, un hecho histórico. Jesús vino, vivió, murió, resucitó, ascendió. Está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el presente. Pero el hecho histórico de su primera venida ya se cumplió. Sin embargo, dijimos que se mantiene absolutamente vivo y nosotros somos la prueba de eso. ¿Por qué? Porque el mensaje histórico sigue vigente en la medida que nosotros nacemos de nuevo y seguimos difundiendo el mensaje, ¿ya? Entonces, el mensaje de lo que Dios ya hizo. Segundo, el evangelio es un mensaje que se debe explicar. El evangelio tiene argumentos, tiene fundamentos. Las personas pueden aceptar o rechazar el fundamento, pero el fundamento existe. El evangelio no es un dogma, no es algo que se tiene que creer porque se tiene que creer. No, el evangelio tiene argumentos, el evangelio tiene arqueología, el evangelio tiene una serie inmensa de información que sustentan que este mensaje es a lo menos históricamente real. Estamos relatando un hecho real. Ya no estamos hablando ni de una fábula, ni de una invención, no. ¿Ya? Y es un registro histórico que no solo transcurre en la escritura, sino que también la literatura secular lo reafirma. ¿Ya? Y ahora, analizando un poco más el mensaje, el evangelio contiene una advertencia. ¿Este lo vimos? Sí, hasta acá llegamos. Sí, una advertencia. ¿Qué significa eso? Significa que es un mensaje que se explica, que tiene argumentos y que en definitiva lleva al oyente a saber que hay una advertencia. Vale decir, no es algo neutral. El evangelio nos advierte de un peligro, de una condición. ¿Ya? Y para poder salir de esa condición, el evangelio contiene un llamado al arrepentimiento. El evangelio contiene la única esperanza verdadera para el ser humano. Entonces vamos a terminar hoy día con el 4 y el 5. El evangelio contiene un llamado al arrepentimiento. El evangelio, en términos de mensaje, es muy sencillo.
Muy sencillo. ¿Ya? Y es muy concreto. Antes de leer los versículos. El Evangelio, primero que nada, es reconocer una condición de pecador. Cuando decimos a la gente, todos somos pecadores, la gente lo asume como una cosa que es verdad, pero que no influye mayormente. O sea, soy pecador y qué, ¿no es cierto? Entonces, la persona reconoce una condición, pero debe reconocer el peligro de esa condición. El Evangelio consiste en que la persona no solamente reconozca que es pecador, sino que el peligro de esa condición y además de eso, la imposibilidad absoluta de salir de esa condición. Ni él, ni por él, ni por nadie, ni nada. ¿Ya? Y el Evangelio, la buena noticia es que Dios, por medio de su Hijo, su muerte, su resurrección, cubre esa condición, paga esa condición y entonces nos transforma en justos de forma legal. Porque como Él pagó el precio, también tiene la autoridad de imputar ese pago a quien Él quiera. ¿Ya? A quien Él quiera. Y el Evangelio tiene una advertencia y deja al ser humano en un dilema. No hay una parte neutral. Si lo rechazo, hay condenación. Si lo recibo, hay vida eterna. Eso es todo. Entonces, en términos sucintos, el Evangelio es bien sencillo. Es bien sencillo. Lo que pasa es que nuestra propia rebeldía como seres humanos se resiste a eso. Porque dice, ¿cómo no? Pero un Dios de amor no puede hacer eso, pero no, es que yo no soy tan malo. Y todas las religiones son lo mismo. Entonces, no es que no entienda. El Evangelio es muy sencillo. Lo que pasa es que es tan concreto, ¿no es cierto?, que la persona se resiste. Nosotros nos resistimos también, ¿ya? Aún siendo cristianos nos resistimos a la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Cierto? A pesar que sabemos que Dios dice esto, igual lo hacemos. Es una cuestión muy loca. Igual lo hacemos, ¿ya? Bien, el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya, recuerden que Jesús inicia. Ahora, el Evangelio de Marcos es un evangelio muy concreto. El Evangelio de Marcos se salta todo el nacimiento y inmediatamente enfoca en el inicio del ministerio de Jesús. ¿Cuál es el llamado de Jesús? Jesús lo primero que dice es, antes de eso, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Su primera venida va a cumplir el propósito a lo que vino. Va rumbo a la cruz, ¿no es cierto? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el primer llamado que hace? Arrepentimiento, ¿no es cierto? Volverse a Él. Arrepentíos y crean. No es crean y arrepiéntanse. Es arrepiéntanse y crean. ¿Por qué? Porque la fe que viene después del arrepentimiento es la fe salvífica y es la fe dada por Dios. Ya no es nuestra fe. ¿Se entiende eso? ¿Recuerdan Efesios 2? Él nos dio fe, pero esa fe no es nuestra, es un don de Dios. Nosotros, en forma natural como seres humanos caídos, no tenemos fe salvífica. Estamos muertos. Un muerto no tiene fe. ¿Se entiende eso? Él es el que nos da la fe. Primero arrepentimiento, después fe. Hasta que tú no te arrepentiste, hasta que yo no me arrepentí, no creía en Dios, no creía en su palabra, no creía en eso. Puede que creyera en porciones su palabra, pero creía cualquier cosa. Pero cuando el arrepentimiento vino, entonces puedo creer que Jesús es el único camino,
que Jesús es la única verdad y estar convencido de eso. Eso es algo que Dios ha dado. ¿Ok? Ya, Hechos capítulo 2, 36, 39. Le salió cabello a Sergio. Un milagro. Ah, no, eres tú. Hechos 2, 36 al 39. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya. Entonces, recuerden que el capítulo 2, ya lo sabemos, es la primera predicación del apóstol Pedro y es una predicación tomada completamente del Antiguo Testamento y a través del Antiguo Testamento le demuestra a esa audiencia inicialmente casi en un 100% judía que Jesús es el Cristo. Perdón, ¿tú levantaste la mano? No. Entonces, que Jesús es el Cristo. Y le dice, este Jesús, que es el Cristo, el que ustedes estaban esperando, ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo ha hecho Señor, ¿no es cierto? Es decir, lo resucitó y todo. Y ellos, ¿qué es lo que ven? Inmediatamente su condición y la imposibilidad de hacer algo, porque ¿qué es lo que preguntan? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué haremos? Eso significa que ha llegado verdaderamente el mensaje y ha producido lo que debe producir el mensaje, que es esa sensación real de no poder hacer nada. Y ahí entonces la buena noticia tiene sustrato. Puedo, darla y tiene contexto. Y de verdad es una buena noticia, porque si yo digo, ¿qué hago? Imagínate tú, ¿pero qué hago? Y que alguien te diga, mira, esto es lo que hay que hacer. Y que eso es, pero totalmente tranquilizador y todo. Bueno, y dice, ¿qué cosa? Arrepiéntanse. ¿No es cierto? No les dice crean, arrepiéntanse. ¿Ya? Bueno, y después agrega, bautícese toda una denominación y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero el llamado es al arrepentimiento. El Evangelio no parte por el amor, parte por la condición de la persona que lo está recibiendo. El primer gran trabajo que nosotros debemos hacer como evangelistas es comunicarle a la persona que tengo enfrente la condición en que se encuentra y el peligro de esa condición. Ahora, si la persona no reconoce esa condición, no acepta esa condición, no cree que tiene esa condición, ¿qué debiera seguir? La consecuencia. Si tú rechazas, si tú recibes. Ahora, el Señor antes de la fundación del mundo sabe quiénes van a ser y quiénes no van a ser, y eso lo sabemos nosotros, pero nosotros no sabemos. Quizá esa persona en un primer momento lo rechace, pero mientras esté viva, puede que en otra oportunidad, mientras esté viva, la esperanza para nosotros no se pierde. Pero ya sembramos, no estamos y le seguimos pegando y pensando, porque ahí ¿qué es lo que creemos? Que nosotros somos agentes de salvación y no, nosotros somos sembradores. El sembrador no es el que hace crecer la planta, es algo que viene dentro de la semilla. ¿Ya? Entonces, Hechos 17, 30, 31. Por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. 30:31, perdón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto En los Cristo, ¿no es tiempos de la cierto? ignorancia. Manda a todos los hombres, seres humanos. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Que se arrepientan. Pregunta, ¿se van a arrepentir todos? No. Pero Dios manda que todos se arrepientan. Pero entonces alguien dice, bueno, pero si Él ya antes de la fundación del mundo y empezamos con eso, no nos metamos en eso porque Dios está hablando de aquí para allá. Yo estoy aquí y recibo esto. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que todos se arrepientan. ¿Y a quién llamó para que lleve ese arrepentimiento a los hombres? A ti y a mí. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que llamar a todos los hombres a que se arrepientan. Dios sabe quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Pero mi trabajo, tu trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ya? Ok, y después, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. pausa. La primera venida de Jesús, dijo Él, yo no he venido a condenar. Su primera venida no es condenatoria, es de salvación. Y gracias al Señor estamos todavía en esa etapa. Pero un día va a volver ya no a morir y a salvar, sino que a juzgar. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener nosotros sumamente claro. ¿Ok? Por aquel varón, y dice que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. El Evangelio es una advertencia, el Evangelio contiene un llamado al arrepentimiento y el Evangelio contiene la única, no una, no la más grande, la única esperanza verdadera para el ser humano. Los seres humanos, las esperanzas que tenemos nosotros como seres humanos son anhelos. Yo tengo la esperanza que nos va a salir, ¿cierto? Pero no tenemos certeza. Por lo tanto es un anhelo. Porque ¿qué es la definición de esperanza bíblica? No la esperanza según la RAE. Claro, está asociado a la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos algo que tenemos certeza que va a ocurrir. Esa es la fe que Dios ha puesto en nosotros. ¿Recuerda lo que veíamos el día domingo? Muchas gracias. Que a pesar de que no vemos, creemos. Esa es una fe salvífica, eso es sobrenatural. El mundo, recuerden, dice ver para creer. Dios dice cree para ver. Nosotros vamos a ver cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo glorificado. Tenemos certeza de eso. Y eso es en lo que nosotros como cristianos afirmamos nuestra fe. Somos hijos de Dios por lo que Él hizo, pero tenemos una promesa que se va a cumplir y cada día estamos más cerca de eso. Más cerca de eso. Entonces, es la única esperanza. El ser humano lo que tiene son anhelos. Anhelos de que ahora sí, con este presidente, con este jefe, con este trabajo, con esto, con esta persona, ahora sí voy a rehacer mi vida, ahora sí. Esos son anhelos. Y aún si lograra que ese anhelo se cumpliera, es finito, es pasajero, es perecible. En cambio, esto es la única esperanza verdadera para el ser humano. No hay otra. No hay otra. Primera Tesalonicenses 4:13 hasta el 18, por favor. Aquí está hasta el 14, pero hasta el 18.
Leemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pausa. Otra vez. Tampoco. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pausa. ¿Qué es lo que no quiere el apóstol? Que nosotros como pueblo ignoremos. Porque, ¿qué pasará hoy cuando me muera? ¿Qué le habrá pasado a mi abuelita? Ella era tan cristiana, pero ¿dónde estará? ¿Qué pasa? No está diciendo que hay un temor natural a lo desconocido que nosotros lógicamente vamos a tener. Pero otra cosa es temor o miedo a qué va a pasar conmigo. ¿Me entienden? Porque dice uno, ¿cómo será morir? Me irá a un infarto, me irá a caer un piano en la cabeza. No sé. O vendrá el Señor por mí, no lo sabemos. Pero sí tengo certeza de lo que va a pasar conmigo después que cruce ese umbral. Y es más, el apóstol Pablo aquí nos va a decir que es posible que no lo crucemos. Que no lo crucemos. Él lo cruzó. Pero quién sabe si nosotros no. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pausa. Entristecer y falta de esperanza, o sea, desesperanza. Porque en un momento determinado, incluso aquel que ha logrado todo, entre comillas, sus objetivos, cosa que es muy difícil que sea real o que sea masivo, dice, bueno, ¿y qué va a pasar después? Todo esto. Vivir, trabajar, ganar, acumular, comprar, hacer esto otro. Y después, ¿qué hay después de esto? ¿Qué hay después de esto? La persona en un momento se hace esa pregunta, ¿no es cierto? O se adormece con algunas cosas para no llegar a hacerse esa pregunta. Pero, ¿de qué sirve? O sea, ¿en qué? Por eso dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre ganar todo si es que lo gana? La mayoría queda de la media para abajo, así como Deportes La Serena. ¿Ya? Ahí sobrevive. Pero supongamos ya, ¿de qué le sirve ganar todo si al final pierde su alma? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única verdadera esperanza para el ser humano es el Evangelio. La única verdadera buena noticia. Ya. Continuamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pausa. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Claro que sí. Y si Él dijo que Él lo iba a hacer y que al que en Él crea, aunque se muera, va a volver a vivir, yo creo eso. Entonces ya mi ansiedad, ¿por qué va a pasar conmigo? Se acabó. Se acabó. Puede que tenga una cierta incertidumbre de cómo va a pasar eso. Pero aún ahí Dios me va a dar fortaleza, porque Él dice que todo lo tiene bajo control y no me va a hacer pasar por nada que yo no pueda estar preparado para pasar. El que da la prueba, da la fortaleza y da las herramientas para pasar esa prueba. ¿Ya? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, más que pensar si voy a morirme ahora o mañana, ¿qué debiéramos estar pensando nosotros? En el arrebatamiento. En el arrebatamiento. Pablo enfocaba en eso, en el arrebatamiento. ¿No es cierto?
para que no nos entristezcamos, porque el Señor mismo, con voz de mando, Él va a venir y arrebatamiento, que es la palabra harpazo, porque el Señor en ese momento no viene a la tierra, el Señor desciende a las nubes y de ahí nos llama, ¿no es cierto? Y recuerden, cuando estudiamos la fiesta del Señor, todas las fiestas del Señor tienen relación con la redención. La Pascua se cumplió exactamente el 14 de Nisan o Aviv, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Panes sin levadura, la sepultura de Jesús; primicias de la cebada, la resurrección de Jesús; Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La ley ya no dada en tabla, sino que escrita en el corazón. Falta trompetas, Yom Teruah, Yom Kippur, Yom es día, y tabernáculo. Si el Señor cumplió las 4 primeras, claro que va a cumplir las 3 últimas. Por lo tanto, el arrebatamiento va a ocurrir en el tiempo o en la época de la fiesta de trompetas, que es entre septiembre y octubre, porque lo que dice ahí es ¿qué cosa? El día y la hora. Yo no puedo decir, y además esa fiesta, recuerden ustedes, ¿se acuerdan todos los que vinieron a la fiesta? En la fiesta de trompetas o Yom Teruah, es la única fiesta que no tiene una fecha exacta. Depende de la luna y puede ser 2 días antes o 2 días después. Se le llama o se le llamaba la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Estamos hablando que esto fue en el tiempo, hoy día claro, puede estar hasta nublado y saben cuándo sale la luna o no por cuestiones astronómicas, o sea por tecnología. Pero aquel tiempo era visual. ¿Ya? Entonces, el día y la hora. Porque dice que nosotros debemos aprender a distinguir los tiempos. Cuando la higuera florezca, sepan que yo estoy a la puerta. Entonces sí, podemos saber la época por la fiesta. No estamos en posición de decir ni el año, ni el día, ni la hora, pero sí la época. Y esa es una convicción bíblica. No es que Jesús va a venir cuando Él quiera o cuando no. Él va a venir cumpliendo las fiestas del Señor. Faltan 3. Yom Kippur, que es el día de la expiación, no para nosotros, porque nuestra expiación ya está en la cruz, es la expiación para la casa de Judá. Para ellos van a vivir 7 años de tribulación. Van a expiar sus pecados hasta que reconozcan a aquel que traspasaron. Y después va a venir tabernáculo, que es el milenio. Entonces, ¿por qué darse tantas vueltas con la Escritura? Si la Escritura interpreta la Escritura, no tengo que inventar cosas. ¿En qué estábamos? Terminamos justamente la lectura primera. Claro, pero dice al final, animaos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso, animémonos en eso, hermano. Mira, si la estamos pasando mal, si la estás pasando mal, las cosas, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. El Señor viene. Cada septiembre, cada mediados de octubre es una época de expectación. Este año no fue, pero quizás el otro. Quizás el otro. Vivimos con esa expectación, nos animamos en eso. Nos tenemos que animar en eso. ¿Ya? No te voy a animar, mira, tranquila, porque si el Señor te salió el brazo, seguro que Él tiene algo mejor para ti. No, esa cuestión. Mira, en realidad quedaste ciego, pero fíjate, el Señor yo creo que algo quería contigo. Eso es mejor quedarse callado. Pero ¿en qué nos podemos animar? En lo otro, porque lo otro es seguro. ¿Ya? Bien. 1 Pedro 1:3. O la típica esa, mira, el Señor sí, te echaron de ese trabajo por robar, pero el Señor tiene algo mejor para ti. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Momento, nos hizo renacer.
hemos vuelto a nacer espiritualmente. Y cuando nacimos espiritualmente, inmediatamente somos herederos de esta esperanza. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso, hermano. Recuerdan que Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que muere y cree en mí, volverá a vivir. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, los fariseos le llamaban rabí, maestro. Pero Marta dijo: tú eres Dios, el Mesías. Eres tú, el Mesías. Esa es la fe salvífica. Bien, entonces, el mensaje del Evangelio contiene el mensaje de lo que Dios ya hizo. Esa es la cruz. Se explica nuestra condición. Somos pecadores, somos incapaces, y el único que puede suplir esa necesidad es Dios. ¿Ya? Ese mensaje tiene una advertencia. Ese mensaje tiene un llamado al arrepentimiento. Pues pensé que era el arrebatamiento. El llamado al arrepentimiento. El Evangelio es la única esperanza para el ser humano. Me costó levantar donde comimos tanto pan, pero... Ya, ¿estamos? Bien. Ahora, lo que Dios hizo por nosotros. Esto es, hermanos, para que nosotros tengamos certeza de que somos sus hijos y somos herederos de la esperanza. Y esto tiene que darnos el empuje para el evangelismo. Nosotros somos puestos como sembradores. ¿Ya? Bueno, Juan 3:16 no lo vamos a leer porque yo espero que todos se lo sepan de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, el amor bíblico es súper concreto. El amor bíblico no divaga emocionalmente. No es que no sienta, pero no opera por lo que siente. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y Dios cómo muestra su amor? No conquistándonos. Yo he escuchado burrada que dice: Dios quiere conquistar tu corazón. ¿Qué es eso? Es como tratar. ¿Cómo lo hace el Señor? Cubriendo la necesidad que tenemos nosotros y que es imposible que cubramos. Manda a su Hijo, es concreto. Por eso es que para nosotros, en nuestra mentalidad grecorromana, occidental, nos cuesta tanto, pero ¿cómo amar al enemigo? Porque creemos que tenemos que sentir. Y no es sentir, es hacer. El samaritano y el judío se aborrecían por choque cultural. Pero cuando el samaritano va y encuentra al judío todo golpeado, todo esto, lo cura, lo venda, lo sube al burro, lo lleva a la posada, paga toda su... Eso es un acto de amor. No cambió la relación entre judío y samaritano. El amor de Dios es concreto. ¿Ya? Es concreto. Él da a su Hijo. ¿Ya? El amor de Dios es el que provee. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, significa ¿qué cosa? Que no necesariamente tenemos una afinidad plena con el hermano. Amar al hermano significa que nunca voy a hacerle mal, ni verbal, ni mental, ni menos de acción. Es más, si está en mí hacer algo que él necesite, lo voy a hacer. Eso es el amor de Dios. Y igual,
no me gusta mucho como la forma de vida que tienen. ¿Ya? Es como medio así, mucha vela, no me gusta eso. Sí. Claro, la palabra mundo, pero aquí no es aión, aquí son personas. Aión es cuando dice aborrece al mundo. Ahí es, no este. Claro, la palabra aión es el sistema de pensamiento. Entonces cuando dice el que no aborrece al mundo, entonces uno podría decir, bueno, tengo que aborrecer a las personas. No, el que no aborrece el sistema del mundo. ¿Ya? Entonces, efectivamente existe esa palabra también, pero en este caso son las personas. ¿Ya? Las personas. Ahora, entonces Dios nos amó y nos ama. Nos amó y nos ama. Juan 10, 14, 15 y 27. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ya. ¿El 15? 27. 27, perdón. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas. ¿Y qué hace el buen pastor por sus ovejas? Da su vida por ellas. Solo por las ovejas. Solo por las ovejas. Ahora, nosotros no supimos que éramos ovejas de Dios hasta que Dios se manifestó a nosotros. Porque Dios no murió por todas las personas. Dios murió por sus ovejas. ¿Ya? Ahora, ¿sabemos nosotros quiénes son sus ovejas? No, por eso es que tenemos que ir y predicarle a toda criatura. La selección le pertenece a Él. La divulgación es tarea nuestra. A todos. ¿Ya? ¿27? Ah, ya lo leí. Juan 17, 6 al 11. Yo creo que podríamos abrir una ventana, niño. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Momento. ¿A quiénes manifestó su nombre? A los que del mundo me diste. Cuando dice Dios amó al mundo, no dice amó a todo el mundo. Amó al mundo de los que el Padre le dio al Hijo. Eso es lo que está diciendo. Nunca ocupa la palabra todo. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahí está, ¿no es cierto? Tuyos eran. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso habla de las ovejas de Dios, de los que el Padre le dio al Hijo, de los que están en la mano del Hijo, que no saldrán nunca de su mano ni de la mano del Padre. Entonces hace toda esa interrelación. Pero ¿qué es la característica de todo esto? Es que nosotros, a partir de que el Espíritu Santo vino a nosotros, que hemos recibido la fe de Dios en nosotros, nosotros creemos que Él murió por nosotros, que resucitó, creemos
Creemos que somos sus ovejas, creemos que somos salvos, creemos que no tenemos mérito, creemos todo lo que la palabra dice. Por eso la guardamos. Si no hubiésemos nacido de nuevo, jamás creeríamos eso. ¿Y eso por qué es? Porque cuando alguien nace de nuevo, hermanos, esto tiene que suceder. Quizás en distintas velocidades, con distintas profundidades, pero tiene que suceder. Porque es Dios mismo provocando cambios en nosotros. La vida de un ser humano que ha sido comprado como oveja, que ha sido llamado por el pastor de las ovejas, jamás puede vivir igual. ¿Se entiende? Jamás puede vivir igual. Esto produce un cambio. Nadie puede permanecer indiferente. Por eso es que recuerden los 4 tipos de tierra. La primera, inmediatamente lo rechazó. La segunda, mucho entusiasmo. Empezaron los problemas y dijo, pues, desde que me hice cristiano todo me empezó a ir mal. No soy más cristiano. Es como que yo antes era cristiano, en escuchar y no, si yo antes era cristiano. No es que antes era o ahora soy, no. O eres o no eres. La otra parece que es, pero es la cizaña, la característica cizaña, porque está envuelto de esto, pero no cambia nada en su vida en realidad. Sigue siendo el mismo adúltero, sigue siendo el mismo ladrón, sigue haciendo chanchullos en su trabajo, sigue mintiendo, sigue esto, pero el domingo viene a la iglesia. Y uno no ve eso. Por eso dice el Señor, no, salvo que sea una cosa que salga ya a la luz y definitivamente haya que hacer una disciplina o alguna cosa del estilo. Pero normalmente hay mucha gente que ve así, que uno lo ve el domingo, pero no sabe qué pasa con esa persona en la semana. No sabe lo que pasa. Y tú le dices esto, habla, sí, no, sí, acá. Pero cómo es en su trabajo, cómo es con su familia, no se sabe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva participa, pero no se ha convertido. Podría decir que ese es el tipo más peligroso de tierra. Pero cuando la tierra es realmente de Dios, oveja de Dios, tierra de Dios, lo que sea, tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Tú no puedes seguir mintiendo después de esto. Y aunque de repente se te salga una cuestión, te vas a revolcar de rabia contigo mismo y de pena porque hiciste algo que no debías haber hecho. No lo vas a sublimar, no lo vas a tapar, no lo vas a justificar. Si nosotros somos un matrimonio cristiano y nos agarramos todo el tiempo y que no, es una rebeldía espantosa. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar las manos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer rebeldes contra Dios? Por eso dice, sométanse al Señor, las casadas, y después empieza con los deberes, pero primero sométanse al Señor. Si el Señor dice esto, hay que hacerlo. El que mentía ya no mienta más, el que robaba no robe más. Pero si lo sigo haciendo sin ningún tipo de remordimiento, ninguna cosa, nada, no me he convertido. Claro. No sé a qué venía eso, pero muy bueno. ¿Ah? Una cosita. Lo que pasa es que hay personas que piensan que cuando os ruego por el mundo, sino por lo que me diste, en el versículo 9 del 17, de Juan 17, mucha gente dice que es solamente los apóstoles. No. Pero por eso dice, cuando estaba con ellos en el mundo yo lo guardaba, ¿no? Y ahí habla del hijo de perdición. Entonces la gente dice, que está hablando por los apóstoles. Pero inmediatamente en el 20, ahí está, sí. Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí dice. Todos los que siguen después, porque nosotros creímos por la palabra de alguien y alguien creyó por la palabra de nosotros. Claro, lo que pasa es que muchos piensan que él está hablando solamente de los apóstoles. Y no. En el 20 habla de que es para todos, hasta el día de hoy. Claro.
y nos mandó a ser discípulos. Porque después ahí se tergiversa, hay personas que tergiversan la... Ya. Sí. Ahora, el tema del amor de Dios es algo, es algo concreto. Porque si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que obedecer su palabra. ¿Se complace Dios más en los holocaustos? No, en que le obedezcan su palabra. El ser humano siempre trata de cambiar las cosas, porque no se quiere rendir, no nos queremos rendir. ¿Entiendes? Sabemos que esta cuestión está mal, pero la justificamos y esto, pero es que no puede ser tanto, que sí, pero yo creo que no, mira lo que pasa, que... Entonces, nunca vamos a progresar así. Lo digo por mí, en primer lugar. Uno tiene que rendirse. Estoy mal, estoy en adulterio, estoy en fornicación, soy mentiroso, soy esto. Señor, ayúdame, y enfocarse en eso, porque no va a venir el ángel, ¿no es cierto?, Gabriel, y así, 1, 2, 3, nunca más mentiré. No, es una pelea, es una lucha, porque salido de las rodillas de la oración vas a salir y te van a preguntar, oye, ¿y fuiste el otro día? Sí. Entonces el Señor va a tener que trabajar con uno, de eso se trata esto. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Tú crees que todo ese proceso no va a producir cambio en nosotros? ¿Que vamos a quedar tal cual? Es imposible, porque significaría que el poder de Dios no es tal. Bien, vamos a dejar solamente enunciado el tercer elemento del flujo del evangelismo, que son los incrédulos. ¿Ya? 2 Corintios 4:4. Ojo, un incrédulo puede ser alguien que dice creer en Dios. De hecho, está lleno de incrédulos que dicen creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Segunda de Corintios 4:4. Solamente eso. Segunda de Corintios. Dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya, todos nosotros hemos nacido en este mundo con el entendimiento entenebrecido. Dios, antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes iban a ser sus hijos y quiénes no. Eso está claro, ¿no es cierto? Pero nadie nació sin el velo. Todos nacimos con ese velo. Recuerden, Satanás no es más poderoso que Dios, ni ninguna cosa, ni esta es una guerra entre el bien y el mal. No, Satanás es un esclavo que también cumple propósitos para Dios. Y Dios le permite colocar, ¿no es cierto?, ese velo que nubla nuestro entendimiento. Pero en algún momento, tomándonos de Romanos, los que son hijos de Dios, en algún momento dice que Él los va a llamar, ¿no es cierto?, los va a llamar. Y cuando los llama, ¿qué hace? Le saca el velo y le resplandece la luz del evangelio. ¿Sabemos nosotros quiénes van a quedar hasta la muerte con el velo puesto? No. Por lo tanto, la difusión es a toda criatura. La potestad de sacar el velo es de Dios. Él ya lo decidió, pero yo no lo sé. El mandato para mí es a todo el mundo, ¿ya?
Y mientras las personas estén vivas físicamente en este mundo aún, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿Ya? Entonces, la condición de los incrédulos, Satanás ha puesto un velo. ¿Ya? El único que se lo puede sacar es Dios. ¿Y qué va a usar para sacar Dios? El Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿No es cierto? Al judío primeramente, también al griego. Pero es poder. Nadie va a ser salvo, nadie va a convertirse sin escuchar el Evangelio. ¿Ya? Sin escuchar el Evangelio. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo irán? Exacto. Exacto. Esa es justamente la dinámica del evangelismo, ¿no es cierto? Nosotros somos el instrumento que Dios ha escogido para expandir el mensaje. Podría haber mandado ángeles. Bueno, de hecho, al final de los tiempos, antes de que Él vuelva, antes de que termine los 7 años, ángeles van a salir a predicar el evangelio. Pero eso va a ser en ese momento. Ahora es la iglesia, somos nosotros. Bien. Oremos. Oramos, Dios, esta tarde, Señor, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús, presentando como tus hijos, Señor, ante ti, Padre. Al escuchar las palabras, Señor, escuchar la enseñanza de nuestro pastor, al mirar esa cruz, Dios, esa cruz que gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos decir que somos tus hijos, Dios, que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros y nos diste esa maravillosa esperanza de esa vida eterna. Decir gracias es poco ante todo lo que tú haces, Señor. Padre amado, hoy como tus hijos tenemos esa hermosa oportunidad de seguir llevando tu evangelio, de seguir hablando, Dios. Que lo enseñado hoy nos mueva, Padre, a llevar tu evangelio, a predicar, Señor. A ir, Señor, a donde ese amigo, donde el hermano, donde ese familiar que nunca ha escuchado de tu palabra y poder ser nosotros el instrumento, Dios, que tú quieres para tu gloria. Dios, por todo lo aprendido, Señor, que no se nos quede hoy y lo podamos olvidar mañana. Sigue trabajando sobre nuestros corazones, sigue trabajando en nuestra vida, Señor, para que podamos en algún día, cuando tú lo dispongas, verte cara a cara, Dios, con un cuerpo glorificado. De verdad, Dios, gracias nuevamente por esa hermosa salvación que a través de nuestro Señor Jesucristo tú nos has entregado. Como iglesia, como hermanos, oramos esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.